Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos 33:12. Buenas noches, hermanos. Los saludo hoy 14 de julio, mes donde declaramos Colombia tierra de bendición. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles, donde estamos meditando en la iglesia hoy. Estamos dispuestos para recibir la palabra con el deseo de ponerla en práctica con perseverancia. Hoy nos corresponde cinturón de verdad y coraza de justicia. Buenas noches, hermanos. Continuamos con nuestra palabra de los miércoles enfocada en la iglesia hoy. Les invito a que meditemos juntos esta noche en cinturón de verdad y coraza de justicia. Oremos para iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Deseamos recibir de ti tu palabra. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar esa parte de la armadura, dos partes de la armadura, el cinturón de verdad y coraza de justicia. Para entender bien el asunto de la armadura de Dios, quiero que hagamos un repaso muy rápido por toda la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a mirar en este sondeo que vamos a hacer muy rápido, vamos a mirar cuál es el tema, o por lo menos uno de los temas centrales del apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los Efesios. Miremos en Efesios capítulo 1, verso 22 y 23. Efesios capítulo 1, verso 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El apóstol Pablo nos enseña aquí que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo solito no soy el cuerpo de Cristo. Tú solito o tú solita no eres el cuerpo de Cristo, sino que nosotros, la iglesia, todos formamos el cuerpo de Cristo. Vamos ahora al capítulo siguiente, Efesios capítulo 2, verso 15. En Efesios capítulo 2, verso 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí dice que crear en sí mismo de los dos, refiriéndose a dos pueblos que viene hablando en los versículos anteriores, el pueblo judío y el pueblo gentil. De los dos crea un solo, pero no dice un solo pueblo, sino que dice un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre. Pero este solo y nuevo hombre no es un individuo, sino que es un grupo formado por los dos pueblos, el pueblo Israel y el pueblo gentil. Es decir, todos los judíos y todos los que no son judíos, pero que por la fe el Señor ha convertido no solo un pueblo, sino un solo y nuevo hombre. Pero tú no eres ese hombre, y yo solito no soy ese hombre, sino que en conjunto la iglesia es el nuevo hombre. Miremos un poquito más adelante, aquí en el mismo capítulo 2 de Efesios, el verso 19. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este verso 19 esconde dos facetas muy interesantes de la iglesia. Dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Conciudadanos quiere decir que somos de la misma ciudadanía con otros santos. Conciudadanos de los santos, somos de la misma ciudadanía juntamente con otros santos. Es decir,
Ese es un concepto de nación, es un concepto de reino. La iglesia es donde se manifiesta actualmente el reino de Dios, pero está hablando de un grupo con ciudadanos de los santos. La iglesia siempre tiene la idea de grupo. Tú solito no eres iglesia, yo solito no soy iglesia. En ti solito no se manifiesta plenamente el reino de Dios, sino que el reino es precisamente esa nación que Dios está formando. Tú solito no eres esa nación, yo solito no soy esa nación. Todos formamos esa nación, conciudadanos de los santos. Aquí mismo el verso 19 dice la otra parte, y miembros de la familia de Dios. Así que muestra la iglesia como una nación, pero ahora también la muestra el mismo verso como la familia de Dios. Y vuelvo a insistir, tú solito no eres la familia de Dios, yo solito tampoco soy la familia de Dios, sino que toda la iglesia es la familia de Dios, todo el grupo. Aquí se está hablando de un colectivo. Pablo revela aquí varias facetas de la iglesia del Señor. En todas las facetas la revela como un colectivo, no como un individuo. Vamos un poco más adelante al capítulo 5. En el capítulo 5, verso 25 al 27, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí el apóstol Pablo presenta a la iglesia como la novia del Señor, la novia que él se va a presentar. Ese tema lo hemos hablado en otras ocasiones y luego vemos en Apocalipsis cómo nos habla de las bodas del Cordero. Es el matrimonio precisamente del Señor con esta novia, la iglesia. Tú solito no eres la novia, yo solito no soy la novia, sino que la iglesia, el colectivo, el grupo, el cuerpo completo, el pueblo de Dios, la iglesia, es la novia del Señor. Insiste en la misma línea de pensamiento el apóstol Pablo acá, mostrando a la iglesia en varias facetas, pero siempre como un colectivo. Ahora vamos al capítulo siguiente, Efesios capítulo 6, verso 11 al 12. En Efesios 6, capítulo 11 al 12, encontramos, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está hablando de ese enfrentamiento que tenemos contra Satanás y sus huestes, pero nuevamente es un colectivo, y aquí es donde quiero hacer el énfasis. El apóstol Pablo viene en toda la carta, desde el primer capítulo, mostrándonos varias facetas de la iglesia y siempre como un colectivo. En esta última parte, en el capítulo 6, nos muestra a la iglesia como el guerrero de Dios, ese guerrero que va a enfrentar a Satanás y sus huestes. Por eso debemos vestir toda la armadura de Dios, dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 6. Pero, queridos hermanos, tú solito no eres el guerrero, yo solito no soy el guerrero, sino que el colectivo de la iglesia es el guerrero. ¿Qué quiero decir con esto? Tú solito puedes hacer guerra espiritual, yo solito puedo hacer guerra espiritual, pero no vamos a ser efectivos con esa guerra espiritual así individualmente, sino que se requiere el colectivo. Hay un grupo de la iglesia que está orando, que está batallando, que está guerreando, que está perseverando, que está usando las armas que son poderosas en Dios. Ese es el grupo de gente consagrada, es el grupo que tiene el perfil para ser los vencedores que nos habla Apocalipsis capítulo 2, 3, 12, los que van a reinar con Cristo en el milenio. Ese grupo es el que tiene que guerrear, pero aunque no es toda la iglesia, sigue siendo un colectivo y no un individuo. La idea que yo quiero presentar inicialmente con todo este recorrido que hemos hecho muy rápidamente en toda la carta del apóstol Pablo a los Efesios es que el guerrero no es un individuo. Aquí no hay llanero solitario peleando contra nadie. Aquí es un colectivo, aquí es un grupo, aquí es la iglesia. La iglesia de Dios es el guerrero, la iglesia del Señor es el cuerpo, la iglesia del Señor
es la nación, la iglesia del Señor es el nuevo hombre, la iglesia del Señor es la familia, la iglesia del Señor es la novia, la iglesia del Señor es el guerrero que enfrenta a Satanás. Dicho esto, y quiero, a pesar de que ya terminé esta primera parte, quiero que tú lo medites delante del Señor en oración, mirando todo este preámbulo que hemos hecho. La revelación del apóstol Pablo acerca de la iglesia en Efesios siempre es de un colectivo y no tiene por qué el capítulo 6 ser la excepción. Vamos entonces ahora a considerar esa armadura. En Efesios capítulo 6 del verso 14 en adelante se nos habla de esa armadura. Dice Efesios 6:14: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí se nos habla de un propósito especial y es estar firmes, como lo hemos considerado en otras ocasiones, como lo dice por ejemplo el verso anterior, el verso 13. La idea, el objetivo principal, el propósito principal de esta armadura es estar firmes en la posición que Dios nos ha dado. Recientemente el pastor Ariel estuvo acá en la casa, estuvo charlando conmigo y me estuvo dando luz sobre esta armadura. Y él me dijo, esa armadura es para vestírsela. Y claro, acá lo dice. Y uno lo sabe. Pero entonces es bueno cuando alguien con su forma, con sus palabras, le hace ver, le hace ahondar, le da más luz a uno sobre algo que uno ya ha visto. Y entonces fue como algo nuevo para mí, caer en la cuenta de algo que ya hemos enseñado, que ya hemos visto, pero yo no lo había enfatizado tanto. Y el pastor Ariel me hace ese énfasis. Es una armadura. No son armas que yo voy a blandir por acá, y como las que hemos visto, como la que él habló hace 8 días, la intercesión y la oración de guerra, o como la hermana Ángela nos habló la otra vez de la espada del Espíritu, que es parte de esta armadura, pero la única parte, nos explicaba ella, es la única parte que es de ataque. Las otras es como de resistencia, es como para resistir netamente, son defensivas, nos dijo ella, esa fue la palabra que utilizó. También la pastora Sara nos habló de un arma poderosa que es la alabanza. Gina nos habló también de la palabra del testimonio. La otra vez pude compartir yo sobre menospreciar la vida hasta la muerte. La hermana Ángela también nos habló de la sangre del cordero. Esas son armas, pero esto que está acá son partes de la armadura. Y quiero que note que la armadura tiene 6 partes. Esta armadura que está aquí tiene 6 partes. 2 partes son las que están mencionadas aquí en el verso 14, que son las que específicamente vamos a hablar hoy. Cinturón de la verdad y coraza de justicia, que están en el verso 14. Luego del verso 15 al 17 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahí está la tercera parte de esta armadura. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Ahí está la cuarta. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Ahí está la quinta parte. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está la sexta parte. Esta armadura tiene 6 partes o 6 piezas que debemos ubicarnos adecuadamente. Y quiero decirles que lo primero que nos debemos poner es en los lomos, por eso lo llamamos cinturón. Los lomos que queda aquí en la parte de la cintura. Yo te voy a poner un ejemplo. Aquí yo estoy enfrente de un escritorio, no pesa mucho, pero para mi fuerza, sí es un peso considerable. Y si yo tratara aquí como estoy así sentado, no necesito pararme para hacer la demostración. Y yo hago un poquito de fuerza acá. ¿Sabes dónde estoy sintiendo como la concentración de mi esfuerzo? No es en mi cabeza, no es en mis orejas, a pesar del tamaño, no es en mis brazos ni en mis piernas, aunque sí estoy sintiendo rigidez en los músculos de mis brazos y piernas, pero hay una parte donde se concentra el esfuerzo que estoy haciendo a pesar de esta posición, y es precisamente en mi cintura. Por eso a veces cuando cargamos algo muy pesado, y sobre todo cuando no lo hacemos con el cuidado adecuado, nos queda como un dolorcito aquí en la cintura. Esto son los lomos. ¿Y qué dice el verso 14? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Por eso se trata de un cinturón o un cinto.
un cinturón, el cinturón de la verdad. Nos amarramos, nos ceñimos los lomos, nos amarramos, nos sujetamos los lomos. Por ahí estuve leyendo que los pesistas utilizan unos cinturones especiales y se los colocan aquí en la cintura, en los lomos, se ciñen los lomos con ese cinturón. ¿Y cuál es el propósito específico? Dar mayor firmeza. Tal cual, es para estar firmes. Eso da mayor firmeza porque cuando van a levantar un peso muy grande, entonces la rigidez de los músculos del abdomen y también los músculos dorsales no dan la firmeza suficiente al cuerpo. Entonces necesitan blindarse un poquito, ajustarse un poquito, afirmarse un poquito más con la ayuda de ese cinturón. Es exactamente ese concepto que Pablo nos trae aquí. El cinturón de la verdad. Ahorita vamos a ver de qué se trata ese cinturón de la verdad. Pero aquí también está mencionado la coraza de justicia. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. Es la segunda pieza que nos debemos colocar. Primero el cinturón de la verdad y eso nos da un amarre, una firmeza para todo el cuerpo. Se ubica aquí en los lomos, pero es un amarre de toda nuestra estructura. Nos da una firmeza a toda la estructura. Luego, además de eso, toca ponernos una coraza de justicia. La coraza se viste, se coloca acá encima para darnos una protección de los órganos vitales. Esa es la coraza de justicia. Luego sigue mencionando otras partes de la armadura y quiero decirles que estas dos primeras, junto con la siguiente, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, forman un grupo esencial. Lo primero que tiene que ser un guerrero para ir a la batalla es ceñirse los lomos con la verdad, vestir la coraza de justicia y calzarse los pies con el apresto del Evangelio. Esas tres piezas le dan una firmeza básica. No es completa porque vienen otras tres piezas, pero esas tres le dan la firmeza básica. Dios mediante, más adelante, desde que termine el mes, podemos mirar ese asunto del calzado de los pies. Hoy entonces nos enfocamos en el cinturón de verdad y coraza de justicia. Miremos de qué se trata. Pero antes de esto, ya que estamos aquí, ya que hemos leído esas partes, quiero mencionar algo acerca del verso 18. ¿Qué dice el verso 18? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira cómo empieza el verso 18. Orando en todo tiempo. Viene desde el versículo número 14 hasta el versículo 17, diciendo que nos tenemos que poner la armadura, que nos tenemos que vestir de toda la armadura. Las 6 piezas son mencionadas. Y luego dice, orando en todo tiempo. Nota que no dice que te coloques la oración. No dice que la oración, ¿dónde te colocarías la oración? ¿En qué parte, si es una armadura con la que te vas a vestir, dónde te la vas a colocar? ¿En la cabeza? No, porque ahí va el yelmo. En los pies tampoco. Aquí en el tronco ya vimos que no. En los lomos tampoco. En los pies tampoco. La oración no es parte de esa armadura. Ahora, si alguien lo quiere considerar la séptima pieza de la armadura, no lo voy a discutir, no es un error tampoco. Pero yo considero que en lugar de ser este tipo de oración, parte de esta armadura es la manera como nos ponemos la armadura. Dice, del verso 14 en adelante, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con esto, verso 15, y calzados los pies. Verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Verso 17, y tomad el yelmo. Va mencionando todas las piezas y luego dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En otras palabras, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí? Porque mete la oración allí. La manera como tú y yo debemos vestirnos toda la armadura de Dios es orando. Y no es orando, ¡ay! Tengo una guerra espiritual, voy a orar para ponerme la armadura en el nombre de Jesús, me ciño con la verdad, me pongo la... Eso es bonito y sí, puede ser que en un momento dado así, pero si yo dejo exclusivamente esta oración
para ese momento entonces deja de ser efectivo. Porque la palabra dice en el verso 18, orando ¿cuándo? Cada vez que tengo un problema, cada vez que tengo una dificultad, cada vez que voy a hacer una guerra espiritual. No, no dice así. ¿Cómo sí dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es una oración en todo el tiempo. Tu actitud y mi actitud como creyentes debe ser orar en todo tiempo. Y si tú y yo vamos a ser parte de ese guerrero, ese grupo de hermanos que forman el guerrero del Señor, entonces nos toca sí o sí orar en todo tiempo con toda oración y súplica. El asunto de toda oración lo hemos visto en otras ocasiones. Hay muchos tipos de oración. Por ejemplo, el pastor Ariel hace 8 días nos habló de la intercesión y de la oración de guerra. Ese es un tipo de oración. Hay otra oración donde pedimos, hay oración donde agradecemos, hay oración donde simplemente estamos en comunión con el Señor. Pero, ¿cuál es la oración para vestirnos de toda la armadura? Es toda oración, orando en todo tiempo y con toda oración. Así nos vamos vistiendo de esa armadura. El pastor Ariel nos ha dicho, y ese día que charló conmigo, que les he referido, me dijo, es que la armadura es Cristo mismo. Entonces, hermanos, esa es la interpretación correcta. Así es que nosotros tenemos que ver la armadura. La armadura es Cristo mismo. Yo quisiera que allí donde estás, sin necesidad de abrir los micrófonos, tú dijeras, la armadura es Cristo mismo. Es importante repetirlo. Mira que el pastor Ariel me lo dijo, y de pronto ya lo he escuchado en otras ocasiones, pero cuando él me lo dijo fue como algo nuevo. Él como que refrescó esa verdad, esa realidad. La armadura de Dios es Cristo mismo. La armadura de Dios es Cristo mismo. Entonces nos vestimos de toda la armadura de Dios. Quiere decir que nos vestimos de Cristo, nos vestimos del Señor Jesús. Él es nuestro vestido, Él es nuestra armadura. Así que cada pieza que nos vamos poniendo es Cristo. Por ejemplo, hoy nos corresponde entonces, y ya vamos a terminar, y no les he dicho qué es, pero ya en esta última parte vamos en detalle. Hoy nos corresponde entonces la primero, cinturón de la verdad. Para esto les pido por favor que miremos en Efesios capítulo 4. Vamos a mirar qué es esa verdad que habla el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, verso 15. En Efesios 4, verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mira que es mencionada la verdad allí y dice, sino que siguiendo la verdad. La verdad es algo para seguir. No nos da mucha luz. Pero miremos allí mismo en el capítulo 4, el versículo número 21. Efesios capítulo 4, verso 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Acá nos ubica dónde está esa verdad. La verdad está en Jesús. Hermanos, la idea que Pablo nos da, particularmente aquí en el capítulo 4 y también en las 2 cartas que le escribe a los Corintios, es que la verdad está en el Señor Jesús. La verdad es Dios, es la vida divina, es decir, Dios en Jesús. Dios escondido en Jesús. Es la divinidad del Señor. Esa verdad, esa realidad, esa verdad viene a ser Cristo mismo. Y el Señor Jesús nos resume, nos facilita esa conclusión en Juan capítulo 14, verso 6. ¿Lo recuerdas? Voy a leerlo. Juan capítulo 14, versículo número 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús mismo nos está dando la solución a esta inquietud. Yo soy el camino y la verdad. El Señor es la verdad. Así que nos tenemos que ceñir los lomos con el cinturón de la verdad. ¿Y cuál es ese cinturón de la verdad?
que es parte de la armadura de Dios, es Cristo mismo. Cristo es la verdad que nos tenemos que ceñir. ¿Qué quiere decir esto? Ese amarre, esa firmeza para toda la estructura nuestra en el momento de enfrentar una guerra espiritual es Cristo mismo. Es la verdad. Nosotros tenemos que estar completamente acoplados al Señor, ser uno con el Señor. Si el Señor va por un lado y nosotros por otro lado, entonces no nos hemos ceñido. Nos tenemos que ceñir, nos tenemos que amarrar, nos tenemos que sujetar. Cuando nos sujetamos con Cristo, cuando sujetamos nuestros lomos con Cristo, entonces amarramos toda nuestra estructura con Cristo y somos uno con Él. No puede ser que Cristo tenga una intención y yo, en mi buena voluntad, para hacer la guerra espiritual, tengo otra intención. No. La estrategia nos la tiene que dar el Señor y de pronto no es la misma que yo tengo en el momento dado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero que todo, ceñirme los lomos con la verdad. Ya no puedo hacer nada más, sino que ya quedé amarrado en Cristo, amarrado con Cristo. Toda mi estructura entonces está amarrada con Cristo. Ya tengo entonces ese cinturón de la verdad. Ya puedo seguir, ya puedo ir a la guerra. No, todavía me falta vestirme el resto de la armadura. ¿Cuál es la siguiente parte de la armadura? Allí está en el versículo número 14 de Efesios 6. Es la coraza de justicia. ¿De qué se trata la coraza de justicia? Mira, nosotros en los devocionales de hombres estamos recordando las bienaventuranzas. A propósito, te invito, si tú eres un hombre, te invito a que nos acompañes en esos devocionales todos los martes a las 5:30 de la mañana. Las mujeres tienen su devocional los viernes a las 5:30 de la mañana. Las mujeres los viernes, los hombres los martes. Nosotros hemos estado repasando las bienaventuranzas y vimos la parte de tener hambre y sed de justicia. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Y hemos hablado de esa justicia que implica ser estrictos, no con otras personas, sino estrictos con nosotros mismos para tener una conducta correcta. La justicia implica una conducta correcta, pero no exigirle a los demás una conducta correcta, sino exigirme a mí mismo una conducta correcta. Lo primero que yo hago es ceñirme los lomos con la verdad. Ya voy con Cristo de la mano, ya soy uno con Él. Pero de pronto en ese momento hay una conducta incorrecta, hay algo pendiente. El hecho de ceñirme con Cristo me va a ayudar a decir, uy, aquí hay algo pendiente. Yo no puedo tener esos pendientes. Yo tengo que resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? Poniéndome una coraza de justicia. Voy inmediatamente en oración, confieso eso incorrecto, confieso ese pecado, esa mala actitud que tuve, se la confieso al Señor. Él con la sangre preciosa de Cristo me limpia de todo pecado y ahora me cubro con la coraza de justicia. Satanás va a señalarnos, y más si lo vamos a enfrentar. Él nos quiere debilitar a punta de mentiras, a punta de señalamientos, y si nos dice una verdad, pues peor, más débiles nos vamos a sentir, y puede ser que ya lo hemos confesado y el Señor nos perdonó, y aún así Satanás nos señala porque Él es un terco, Él es un descarado y es un mentiroso. ¿Qué tenemos que hacer? Nos vestimos con la coraza de justicia. ¿Qué es esa coraza de justicia? Vamos a mirar, por favor, Primera a Corintios capítulo 1, verso 30. Primera a Corintios capítulo 1, verso 30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Este versículo es un versículo tremendamente poderoso. Dice por Él, refiriéndose al Padre Celestial. Por el Padre Celestial estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos vosotros? Todos los creyentes. Todos los que creen en Cristo como Señor y Salvador han sido puestos en Cristo. Voy a tratar de poner un ejemplo. Bueno, aquí tengo esta franelita del computador. Mira.
Digamos que esta franelita es Cristo. Y aquí tengo el mouse, mira que me hace juego, el azulito. Este es el creyente y este es Cristo. El Padre Celestial sería yo, que estoy poniendo el creyente en Cristo. Entonces queda completamente cubierto. Mira, ahí está el creyente en Cristo. Quedó cubierto de Cristo. Y dice el verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Justificación. Cristo es nuestra justicia. Santificación, Cristo es nuestra santificación, y redención, Cristo es nuestra redención. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios. Cristo para nosotros es nuestra justicia, hermanos. Eso lo determinó Dios. Nos puso en Cristo, que es nuestra justicia. Aquí quedamos nosotros literalmente cubiertos, vestidos de justicia. Así es que opera el asunto, hermanos. Así que cuando vamos a enfrentar al enemigo tenemos que tener los lomos ceñidos con la verdad, pero tenemos que vestirnos de la coraza de justicia. ¿Qué es esa coraza de justicia? Es Cristo. Miremos por favor 2 Corintios capítulo 5 verso 21. 2 Corintios capítulo 5 verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y mira cómo termina el versículo. En Él. Nuevamente el asunto de en Él, en Cristo. Mira. Así es lo que dice 2 Corintios 5, 21. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que podamos expresar esa justicia de Dios, necesariamente tenemos que estar en Cristo. No es un asunto de nosotros mismos, no podemos. Así lo vimos en febrero cuando estuvimos viendo detenidamente las bienaventuranzas. Nosotros no podemos por sí mismos tener esa pasión por la justicia, ser estrictos con nosotros para hacer obras correctas, para tener una conducta correcta. Tratamos de ser indulgentes con nosotros, de ser livianos, de perdonarnos nosotros mismos. Más fácil nos perdonamos nosotros mismos que perdonar a otros. Somos misericordiosos con nosotros en vez de ser misericordiosos con otros, pero no es así. Misericordiosos con otros, pero con nosotros tenemos que ser estrictos. Estrictos en nuestra conducta. Eso es la justicia. Pero nosotros no damos la talla, pero el Señor Jesús sí da la talla. El Señor Jesús no solamente es el cinturón de la verdad, sino que el Señor Jesús es la coraza de justicia. De hecho, el Señor Jesús es toda la armadura. Cada pieza es el Señor Jesús que nos está vistiendo para equiparnos para la guerra. Queridos hermanos, ese es el tema que quería compartirles en esta noche. Cinturón de verdad y coraza de justicia. Vamos a orar. Y ten presente esto. No es orar en el momentico donde tengo la dificultad, sino que es orar en todo tiempo. Tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Lo nuestro es orar. Lo nuestro no es alegar, lo nuestro no es quejarnos, lo nuestro no es rendirle pleitesía a la muerte, a la enfermedad, a los problemas. Lo nuestro es orar. Acostumbrémonos a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por ese tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por la guía de tu Espíritu, Señor. Gracias por los siervos que usas para ayudarnos, para iluminarnos con tu palabra. Gracias, Señor, por que nos has mostrado hoy. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a poner en práctica esta palabra. Ayúdenos, Señor, a vestirnos de toda la armadura de Dios. Ayúdenos, Señor, a acostumbrarnos a que la oración sea un hábito, a orar en todo tiempo. Ayúdenos, Señor, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ayúdenos, Señor, para comportarnos como lo que somos, tu iglesia. Ayúdenos a ser ese guerrero que pelea esta buena batalla contra el enemigo. Ayúdanos, Señor.
En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y pido tu bendición muy especial para cada persona que estuvo en este tiempo de comunión. Pido tu bendición para sus casas. Pido tu bendición para cada persona que va a mirar esta prédica en el canal de YouTube. Ayúdanos, Señor, a todos. Ten misericordia y tu gracia abundante con todos nosotros para poner en práctica lo que recibimos de parte tuya. Gracias, Señor, por todas las cosas. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles, hermanos.